ahí arriba esta mañana. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Y antes de leérselo, muy brevemente, porque es una cosa muy, muy breve la que quiero decir. Yo les preguntaba recién, y me animo a preguntárselo de nuevo, ¿qué es Dios para usted? Bueno, Padre. ¿Alguna voz más se puede levantar? Bueno, el camino, ¿qué decía Ana? Perfecto, lo dijeron recién. ¿Alguien más? Pero no le están dando muchos atributos y tiene todo. Señor de señores, Rey de reyes. Amén, amén. Sí, Señor. Es soberano, omnipotente, omnisciente. Él es el estandarte, ¿no? Que se levanta y dice la verdad. El Rey de los ejércitos. El proveedor, ¿por qué no? El sanador, el salvador, el redentor, el que viene a ser el refugio, el que viene a hacer todas las cosas nuevas, el que intercede por nosotros, Hebreos capítulo 7, 25. Muy bien, es todo cuando no tenemos nada. Y eso muchos de nosotros lo hemos comprobado, ¿no? No había nada. Héctor contaba el domingo pasado que empieza a caer la piedra, no tiene dónde meterse, el auto está en el medio del pedregal de piedra de granizo y aparece un par de personas ahí de una casita al lado, traen una frazada, se la ponen a él, el único auto con frazada en todos los que estaban ahí apedreándose. ¿No? Está buena esa. ¿Será nuestro proveedor? ¿Será nuestro protector? ¿O sí o no? Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Pero yo le quiero decir una cosa. Proveedor, todo lo que ustedes dijeron, y si buscamos en los diccionarios bíblicos encontraríamos listas interminables de lo que es Dios. Libertador, ¿no? Él nos libró. 3 veces santo. Pero yo le quiero preguntar en esta mañana si usted lo quiere aceptar al Señor como jefe. Oiga, dijeron amén. Y de repente es como que yo soy el jefe. Y Dios viene a decirte en esta mañana, quiero saber si me aceptas, Padre, proveedor, pero básicamente como jefe. Espérese un minuto y se lo termino de contar. Porque el jefe que nosotros tenemos, que algunos tenemos o tienen, por las dudas no me voy a sumar, tiene una condición muy importante con cada uno de nosotros. Es que no es fácil caminar en las cosas del Señor y tener al Señor como jefe. ¿Sabe por qué? Y porque pasan muchas cosas cuando nosotros queremos servir al Señor. Y se lo quiero leer tan resumidamente como lo expresa acá Jeremías, el hombre que tuvo que hacer unas locuras tremendas, pero y murió incluso, no sé, Johnny, si te acordás cómo murió Jeremías adentro de la mazmorra o en el pozo. A él lo habían condenado como a muerte, pero vino el rey de Babilonia y al único que liberó y dejó en paz y todo fue Jeremías. Muy bien, muy bien. Bueno, se zafó, pero la pasaba muy mal.
Lo martirizaron 40 años, lo apedrearon, y tuvo que hacer unas locuras tremendas por el Señor. En algún momento proféticamente le dice, anda a buscar estiércol, hace un pan de estiércol y comételo. ¿Cómo voy a hacer eso?, le dice Jeremías, porque quiero que el pueblo te vea comer caca, porque es lo que era, para que el pueblo entienda que eso es para mí lo que ellos me producen. ¿Qué mensaje? ¿Te imaginas que yo venga con este mensaje acá? Se paran todos y se van. Pero Dios es así, Señor. El jefe que nosotros tenemos es así. Porque Él, a pesar de estas cosas que impactan hasta nuestra ascosidad, lo hace por amor para que nosotros entendamos que tenemos un futuro eterno y que depende de cada día de la vida nuestra a dónde vamos a ir a parar en nuestra eternidad. Y eso no es chiste. Y el Señor se la juega el todo por el todo. Si no se la jugó el todo por el todo, dejar a su Hijo muerto en una cruz sangrándose y muriendo por nosotros no es poca cosa. Amén. Nadie dijo amén, pero leo el versículo 7. Dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Esto que decía Johnny recién. Cada día maldecido por todo el pueblo. Porque les decía la verdad. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él venía a hablar, dar un mensaje. ¿Ha escuchado la frase que dice, che, yo soy el mensajero? No apedreemos al mensajero, porque el mensajero trae un mensaje de alguien superior. Y el mensajero no tiene la culpa del dueño del mensaje. Bueno, entonces ha sido de afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Listo, Señor, hasta acá llegué. Punto, no doy más. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué le quiero decir con esto brevemente? Que el Señor, seguir las directivas del Señor no es nada fácil. Equivale a dejar cosas, abandonar nuestra propia vida muchas veces, desarraigarnos del lugar donde vivimos, tener que priorizar, a veces por nada, las cosas del Señor, sabiendo que al otro día tenemos que madrugar, que tenemos que ir a trabajar, que necesitamos la plata para esto y para aquello. Y muchas personas, es más, dejar un vicio por el Señor. Dejar una conducta inmoral por el Señor. Y le pusimos a esta predicación, a este momento, hasta donde podamos llegar, dijo sí. Porque no muchos dicen sí. Porque equivale a soportar gente, a soportar sus pecados, a soportar su decadencia moral y humana. Tener que rozarnos con las personas que muchas veces las tenemos que ir a buscar 1 y 1000 veces para que sigan en los caminos del Señor. Y eso significa dejar tiempo, dejar días, dejar mejores posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo, antes de cerrar este pequeño mensaje, le quiero decir una cosa. Esto que le voy a decir no es bíblico, pero yo estoy seguro que es así. Cuando nosotros partamos físicamente, cada uno de nosotros, delante de este mundo y vayamos a la presencia del Señor, yo creo que va a haber una mesa
con un alto de papeles como este, el Señor nos va a recibir y nos va a decir, yo quise hacer contrato con vos porque yo quise ser tu jefe. Muchos de los que trabajamos en empresas o escuelas o cosas públicas, hacemos un contrato de trabajo. Nosotros tenemos un jefe que vino a contratarnos y va a decir, Johnny, te esperé, pero nunca quisiste firmar el contrato conmigo. Sos salvo, ok, la sangre de Cristo te salvó, lo aceptaste como Señor y Salvador, pero yo tenía un contrato para vos. Quise ser tu jefe y no lo aceptaste. Y entonces con este panorama yo les vuelvo a preguntar de nuevo lo mismo. Es mi proveedor, es mi pastor, es mi paz, es mi sanador, es mi bandera, es mi justicia, es mi tesiqueniu. Pero en esta mañana el Señor les viene a decir algo donde nos compromete de otra manera. ¿Querés aceptar al Señor como jefe? No me diga, ¿vio que no hay ningún amén ahora? ¿Vio? Ahora, yo le quiero decir una cosa. ¿Por qué nosotros hacemos esta conmemoración? Porque hubo un señor que estaba muy bien en Estados Unidos. Tenía su familia, 4 hijos, su esposa. Y un día el Señor le dijo, sí, voy. ¿Y sabe qué hizo? Lo dejó todo. Yo ser norteamericano y yo dejar Norteamérica para venir a la Argentina, ni borracho. Y no solo la Argentina, a Tupungato, al Valle de Uco. Él dijo sí. Y mi pregunta es esta. Si este señor, que fue mi papá, fue el que me ayudó a salir del pozo donde yo estaba enterrado, dijo sí. Alcanzó mi vida y conmigo alcanzó un montón de toda mi familia. ¿Y si él hubiese dicho no? No tengo idea, Mari, dónde estaríamos. Porque si había gente que estaba metida dentro de un pozo de todo, era mi casa y yo. Este señor tenía un buen trabajo. Se vino en carpa a la Argentina porque no tenía ni idea de cómo era la Argentina. En el bar, en el café, un café le salía $4. Él llega a la Argentina, pasa lo de la cuestión del gobierno de facto, entra Alfonsín y cambia la realidad del dólar. Cuando él entra a la Argentina, a los días cambia el valor del dólar. Lo que a él le costaba un montón de dólares, se dio vuelta el valor y con $1 él hacía maravillas. Se vino en carpa con bolsa cama, con sus 4 hijos, su perra y su señora. Y dijo, que pase lo que pase, yo me voy. Muchas veces yo he pensado que en el cielo se vio eso y Dios dijo, Alfonsín, ponete ahí y convertí el dólar porque yo a este hombre lo quiero bendecir. Yo a este hombre lo voy a cuidar porque yo soy el jefe y yo estoy a cargo. Ese es este Señor que ustedes tienen acá, entre otras muchas cosas. Sí, un humano con cuantas cosas que muchas veces yo dije, ¿qué está haciendo? Pero
Pero yo creo que era el 1 porque el otro 99 era ver al Señor a través de él. Pero quiero decirle por última vez, este Señor dijo sí. Él respetó a su jefe. Cuando termina el ciclo de estar acá en la Argentina y se vuelve a los Estados Unidos, el calvario que este hombre sufrió. ¿Sabe por qué? Porque cuando él vino era una persona bastante joven. Y cuando él se fue, invirtió acá los mejores tiempos y años de su vida. Y cuando él volvió a trabajar a los Estados Unidos, con su edad, ya no era tan fácil. Y todo eso porque dijo sí. Y dijo Pablo, yo me empobrezco para que ustedes se enriquezcan. Y es lo que este Señor hizo. Amén. ¿Sí? Miren, en este momento yo le voy a pedir a mi hermana Marcelina, si puede ser, Marce, que ustedes díganme porque en una de esas no están tan... Nosotros queremos tomarnos unos minutitos, lamentablemente no tenemos tanto, creo que no podríamos todos charlar sobre esto, pero por lo menos contanos porque nosotros lo conocimos, nosotros estuvimos con él, nos visitó, comió con nosotros, se rió con nosotros y nos dio la vara también, como buen padre, ¿no? Bueno, buen día para todos. Estuve pensando, ¿qué cuento? Porque hay tantas cosas lindas que vivimos, pero el Señor me trajo a memoria algo que marcó mi vida y quiero transmitirle eso. Fue en una ocasión, bueno, yo estaba con 2 niñas, mi esposo en ese tiempo, en una finca que habíamos mejorado mucho el trabajo y estábamos como contratistas en una finca. Habíamos probado la mano del Señor, habíamos visto salvando nuestras chacras cuando éramos chacareros, de que de un, ¿cómo se dice? Ya me olvidé, pasillo, callejón, ajá, de un camello. Bueno, de un cuadro a otro cuadro había diferencia de cómo la piedra se llevaba todo y la nuestra se salvaba. Estábamos acostumbrados a ese Dios de poder. Llegó en esta ocasión que cayó piedra, pero de tal manera que nunca en la vida vi igual. El otro día cuando pasó estaba dentro del auto guardándolo debajo de un árbol y me acordé también de eso. Pero no fue igual esta vez. Aquella vez fue terrible. Para hacerla corta, cuando pasa todo eso, era como una nube que se levantaba del suelo como las películas. Sí, un vapor Un porque vapor, se condensa. un frío en pleno invierno. Fue en esta época, en pleno verano, ponernos campera con mis niñas y salir a caminar. Estábamos mal. No sé cómo llegó Marco en ese momento, porque no había teléfono, nada, pero él supo seguramente por el Señor. Cayó ahí y no fue a condolerse de nosotros, no nos vino a llorar con nosotros, no. Vino con una palabra de poder y que la tengo marcada en esta Biblia que Él me regaló. Es Habacuc 3:17, hasta el final. La leemos, por favor. Te tengo. Dice, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva y los labrados no darán su mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud o de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. En ese momento cambiamos, el Señor me cambió el chip del concepto de la fe y de la bendición del Señor, que no todo tiene que ser color de rosa toda la vida. Cuando viene esta circunstancia, ahí conocemos al Señor como Señor, que está sobre todo, y vemos que no solamente lo material es lo necesario. Jesús lo dijo en Lucas 12, que nos cuidemos de la avaricia, porque no consiste, la vida del hombre o de la persona, no consiste en los bienes que posee. Entonces tenemos la promesa del Señor que Él nos va a sustentar en todo.
y que debemos gozarnos en todo, porque esto es la voluntad del Señor. Amén. Eso está en 1 Tesalonicenses 5, también está marcado, 5:18 por ahí. El tema fue que yo desde ahí aprendí a no quejarme y a ver más allá, porque les cuento que después de que todo el durazno estaba en el suelo, la manzana estaba toda molida por la piedra, solo se pudo sacar para la sidrera. Y ese año se pudo comprar un vehículo para mejorar el vehículo para venir a las reuniones. Así que bueno, ese es un recuerdo que yo honro al Señor, honro la memoria de Marcos y la verdad es como increíble verlo ahí, verle. Siento como que estoy en un velorio, no sé. Es que lo estamos. Sí, pero lo honro con esto, para no hacerlo largo, pero tengo muchos recuerdos lindos. Cuento que estos aros me los regaló Susi anoche, me acordé, yo tengo unos aros y me los puse. Bueno, en mi corazón por siempre, y les animo a que crezcamos en la fe, que no solo cuando está todo bien, amemos al Señor. Cuando vengan las dificultades, crezcamos en el Señor. Amén. Permitime quitar esto, así no. Así saco esto. ¿Por qué nos hicieron con 2 manos? Tendríamos que tener 4. Gracias. Bendiciones. Como decía Marcelina, hay muchísimas cosas para poder hablar y decir de Marcos, pero bueno, tiene que ser chiquitito. Como ella también me sentía en un dilema porque digo, ¿qué digo? Y bueno, yo me recordé cuando yo llegué al Señor. Algunos ya saben que estábamos rotos y yo era atea, yo ya no creía en nada. Y mis hermanos habían conocido al Señor. Nosotros estábamos en Mendoza con mi hermana estudiando en la universidad. Mi hermana tiene un accidente a fines de octubre, noviembre, y se viene y yo me quedé totalmente sola allá, con mucho hambre, con muchas cosas, porque como que se olvidaron que yo existía, mi familia, ¿no? Sobre todo mi papá. Y bueno, yo ahí fue una crisis donde yo quise matar a mi papá. Cuando yo tenía esa decisión, vengo a mi casa con esa idea. Me encuentro en un cuadro donde todos mis hermanos eran otras personas, sobre todo mi hermano Oscar, como ya he contado, totalmente cambiado. Ellos me empiezan a hablar del Señor y había una pelea interna en mí, gracias corazón. Una pelea donde yo decía sí y no. Y ellos me invitan a una reunión casera y yo no quería ir. Y en eso digo, bueno, voy, así se dejan de molestar, no vuelvo nunca más. Me iba a Mendoza y no, la verdad que no sé qué iba a hacer allá. Y voy, el primero que me encuentro fue Tomás, que me recibió muy bien. Eso me llamó la atención, que me tratara tan bien, que me recibiera con amor. Y en eso luego viene Marcos con su familia. Cuando me presentan mis hermanos con él me dice, Mari, qué alegría que estás acá. Y me abraza. Y en ese abrazo yo solo lo sentí, lo pude palpar como una energía, como algo que me traspasó. Y yo pude sentir en ese abrazo, el abrazo de Dios. Y yo pude sentir el amor de ellos sin conocerme. Luego vino Susi, los chicos, lo mismo. Y eso ya de ahí ya me impactó. Luego, bueno, vamos a la reunión. Me habían dicho los chicos, cuando diga, si quieres recibir a Cristo, pasá. Hablaron, yo no entendí nada, porque estaba choqueada con esto que me había pasado.
Cuando invita a Marcos a recibirlo a Cristo, yo no me movía. Yo era muy vergonzosa, era tímida, estaba en la última silla y ellos estaban así con la cabeza que pasara y yo no pasaba, estaba esa pelea. Y al último me mira Oscar como enojado y me hace así que pase y bueno, pasé por obediencia yo, porque no me quedaba otra. Y cuando Marcos pone la mano sobre mi cabeza, yo no lloraba en ese tiempo, me hacía la fuerte, decía que era de maricones llorar. Entonces yo sentí que el llanto me llegó a la garganta, me dolía un montón. Y siempre me acuerdo de Moria Kazan porque Marcos tendría que haber matriculado esta frase, porque me dice, Mari, si querés llorar, llora. Y yo digo, ¿y cómo sabe él que yo quiero llorar? ¿Viste? Y digo, bueno, voy a llorar un poquito para ese dolor que sentía se liberara un poco. Cuando me salió, yo sentí algo que me arrancaron del vientre hacia afuera y largué un aullido que ellos después me dicen que fue, que a mí se encrespó a todo el mundo y fue como un rebuzno de un burro, una cosa así, horrible. Pero yo sentí algo que salió de mí y empecé a llorar y a llorar. Después él me dijo que era una raíz de amargura que yo tenía. Y bueno, para mí esa noche, bueno, yo no volvía más, de ese día dejé todo y me quedé con el Señor. Y tenemos muchísimas cosas para decir de Él. Él nos enseñó a perdonar. Yo venía con mucho desperdón, odio hacia mi papá sobre todo. Y Él nos enseñó a perdonar y nos enseñó muchísimas cosas. Una escritura que a mí me quedó muy marcada, que la tengo aún pintada en la pared de mi comedor, es Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo a él le pedía mucha justicia, pero no es mi justicia. Y aprendí que la justicia de Dios es totalmente contraria a lo que el mundo dice, porque Él nos dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño y que tenemos que amar sobre todo. Gloria a Dios. Y en ese camino entramos nosotros. Y como dice, dejamos todo, porque recibimos burla de la familia, nos hicieron a un lado, pero nosotros recibimos lo mejor. Y en altos y bajos acá estamos todavía. Así que yo le agradezco a Dios por la vida de Marcos, por haberlo traído a nuestra vida. Feli. Vení. Ajústese al papelito, que es cortito. Okay. No sé si voy a poder. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. La verdad que para mí es un privilegio muy grande estar en este momento acá, compartiendo algo de lo que pudimos vivir, las vivencias que tuvimos con nuestro apóstol Marcos. Y bueno, yo esto lo titulé, todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Bueno, hubo un tiempo de compartir con Marco y su familia. Compartíamos nosotros, mis hermanas, éramos varias, todas nos juntábamos con ellos, charlando, cosas inolvidables, bueno, anécdotas, hablábamos de todo. Y bueno, una de las anécdotas que yo les quiero contar, porque la verdad que lo pasábamos súper bien con él, era muy alegre, muy divertido, aunque cuando, como decían, cuando te tenía que dar la vara, te la daba, Sí, señor. pero era muy divertido. Entonces, bueno, él hablaba inglés, entonces él permanente tenía que estar aprendiendo a hablar castellano. Y una de las prédicas que él estaba hablando, él dijo, yo me agaucho en vez de decir me agacho. Entonces, cuando nosotros estábamos en
en la casa le dijimos, Marco, dijiste a gaucho, y nosotros nos imaginábamos que vos estabas todo vestido de gaucho, con una bombacha gaucho, con el sombrero, y él se mataba de la risa, porque dice, eso dije yo, no puede ser, decía que eso lo diga. Sí, Marco. Y también otra vez dijiste que, hablando de la esclava y de la libre, dijiste la esclava y la liebre. La liebre, dice, che, no, dice, no puedo haber dicho eso. Ah, seguramente lo dije porque como Susi tiene tantos niños, dice, lo debo haber dicho por ella. Pero era de verdad muy, muy hermoso compartir con ellos. Para nosotros siempre era como una fiesta cada vez que nos juntaba. Él era muy auténtico, él era muy divertido. Y la verdad que en los momentos para estar, siempre buscaba él un lugar, un momento en los retiros, cuando nos íbamos a estar con las hermanas Molina, él decía. Siempre quería estar con nosotros, era como que se deleitaba él con esto. Bueno, una vez también tuvimos en una reunión de casera, porque antes se llamaban caseras las de célula, había mucha gente para que orara él. Entonces dice, bueno, ¿quieren oración? Sí, sí, sí. Entonces mi mamá le dice, sí, Marcos, yo quiero oración. Mercedes dice, bueno, vamos a orar. ¿Por qué quieres que ore? Entonces él le dijo por las rodillas a mi mamá. Pero después, cuando empezó a orar por todo, dice, che, Mercedes, vos me habías pedido oración, Sipo, dijo mi mamá, porque en Chile se dice Sipo. Entonces él empieza, Hipo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y decía, te reprendo. Entonces nosotros nos largamos a reír y dice, ¿pero qué dije? ¿Qué hice? No, Marco, es que de verdad que eran las rodillas, el hipo, no es de hipo, es hipo, porque nosotros hablamos así, oh, Mercedes, ¿cuándo te vas a sanar? Si yo te estaba echando el hipo fuera, dice. Pero era muy, muy divertido. La verdad que lo pasábamos súper bien. Una vez hablaba del árbol del algarrobo y a él no le sale algarrobo, decía algo robo. Sí, él mezclaba muchas palabras, pero nosotros en estas conversaciones así de familia se lo decíamos. Y él en vez de ponerse mal, al contrario, se reía junto con nosotros. La verdad que pasamos tiempo muy hermoso. Bueno, también él un día visitó mi hogar sin avisarme. Yo no me avisó que iba y tampoco yo lo había invitado. Pero ¿saben qué? Yo esto sentí, que eso habla de una persona que realmente se siente de la familia. Cuando no tienes que ser invitado para ir a algún lugar. Y él llegó a mi casa sin ser invitado. Y yo alababa al Señor por eso, porque a él no le importó nada. Él fue y visitó. Entonces, cuando uno realmente se siente de la familia de otra persona, no tenés que estarle pidiendo, puedo ir a tu casa, mira, te voy a visitar, no, va. Y esto hacía él. Él llegaba a tu casa sin ser invitado, no necesitaba invitación, porque el Señor venía con él. Así que bueno, para la gloria de Dios. Él siempre cuando uno le hablaba, él te miraba fijamente. Y a mí me llamaba mucho la atención. Porque hay pocas personas que te miran fijamente a la cara cuando tú le hablas. Y para mí eso tuvo un valor muy importante. Y yo ahora, siempre que alguien me habla, yo quiero ser que le intereso, que él me interesa. Una relación de mirada. Y yo ahora dije, esto ya casi ni se usa. La gente te invade, no te mira a los ojos, pero esto habla de una sinceridad, de un amor, el amor que él tenía, para que te ponía atención, a quien sea, no importa. Él te miraba fijamente cuando te hablaba. Y eso es un valor increíble que a uno le hace sentir. Bueno, y la verdad que hay muchas cosas para decir, pero uno de sus tantos viajes que tuvo que ir a Estados Unidos, fuimos con Chicho a despedirlo con mi esposo, porque se iban a Mendoza. Y resulta que tenían que venir a buscarlo unos autos para llevarlo a la terminal, porque de la terminal de Mendoza se iba hacia Chile para tomar vuelo. Y resulta que los autos no llegaban, entonces él empezó a mirar y le dice, che, Chicho, ¿vos te animás a llevarme a la terminal en tu camión? Un Ford 600. Eso teníamos nosotros, un camión viejito, no tan nuevo. Pero él le dijo, sí, le dijo el Chicho, vamos. Entonces, ¿qué hizo Marcos? Empezó a cargar las valijas y
se subió atrás con sus 2 hijos, Susi adelante con sus 2 niñas y emprendieron el viaje hacia la terminal de Mendoza. Eso era Marcos, un hombre sencillo, un hombre sin problemas. Él nunca buscaba problemas, al contrario, él buscaba soluciones. Así que la gloria sea para el Señor, porque la verdad que en este tiempo un hombre que es tan simple es un hombre común, un hombre que olía a Cristo. No es necesario que él hablara de Cristo, él olía a Cristo. Su obediencia y su humildad nos deja bien alta la vara, ¿no? Tenemos que seguir su legado. Y su legado es predicar el evangelio a toda criatura. Pero no solo con hablar, hermano, sino con el amor de Cristo, con el amor que tenemos que tener de Cristo, con el amor que Él nos enseñó, que la palabra de Cristo dice. Con este legado lo tenemos que seguir. Y bueno, hace unos días cuando ya para terminar, hace unos días cuando yo cerré mis ojos para orar por él, por su salud, el Espíritu Santo me avisó de su partida. Y yo sentí muy fuerte en mi corazón, es tiempo de partir, es tiempo de ir a descansar. Eso sentí en mi corazón. Y yo alabé al Señor en ese momento, lo alababa y le digo hoy, gracias Marco, muchas gracias, porque sé que un día nos volveremos a encontrar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día para todos, Dios les bendiga. Bueno, yo conocí al Señor en el año 1985, en abril de 1985. Bueno, Alicia, mi hermana, es la que me hablaba a mí del Señor. Y bueno, y yo empecé a ir más porque tenía 4 niños chicos y la estaba pasando bastante mal. No teníamos ni para comer. Nunca me faltó, pero bueno, y empecé a ir ahí. Y yo era lleno de vergüenza, no podía mirar a nadie a los ojos, andaba, cualquier cosa me agachaba. Y bueno, y recién estaba empezando a trabajar en la gomería con Gotardini, éramos empleados. El Ramón, mi hermano, era empleado de ahí y me ocupó, o sea, tenía como concesionario, así, o sea, que él me buscó a mí como ayudante. Le trabajamos por cuenta de nosotros, le pagamos un alquiler. Y bueno, y yo empecé en las cosas, yo llevaba unos meses, unas reuniones, no sé cuántas, y resulta que yo, como le digo, me costaba relacionarme con la gente. Y mi hermano el Ramón me había dado los días domingos para que trabajara. Y entonces yo estaba trabajando por la situación que estaba, trabajaba toda la semana y el día domingo me hacía unos pesos yo. Y bueno, y ahí me empecé a ir. Y resulta que un día, domingo, salgo como a las 2 de la tarde, iba de vuelta para mi casa, yo vivo en el barrio de Erocuru, de la rotonda para arriba, agarro y ¿cómo es? Y a una cuadra vivía una hermana, la hermana Antonia Martínez. Ajá. Y como había un sauce grande ahí y salía a la otra calle y estaba ahí. Y voy yo, paso la rotonda de a pie, por supuesto, y todo sucio porque el trabajo de la gomería era todo transpirado, me acuerdo, iba mal. Y ¿cómo es? Y veo al Marco. Estaba ahí en la casa de la Antonia Martínez. Y yo que agarré,
pero yo me corrí para la otra vereda. Y iba y qué sé yo, cerraba los ojos para que no me viera el mar. Y resulta que voy, ¿cómo es? Iba a media cuadra, qué sé yo, que me faltaba para llegar allá, y me ve el marco y venía, me decía Juan, yo me llamo Juan Carlos, me decía Juan, y venía el marco corrido en la calle, cruzó la calle, y me dio un abrazo. ¿Sabe por qué estoy yo en las cosas de Dios? Por el abrazo ese. Me transmitió todo. Yo le doy gracias a Dios por el marco. Y por eso he permanecido en las cosas de Dios. Por ese abrazo que Él me dio. Por eso estoy en las cosas de Dios. Era Dios que me abrazaba. ¿Qué te parece? Tenemos que ir, ¿no sabías? Y que tengo una lista yo de gente que iba a hablar. Un ratito. La semana pasada les contaba, ¿no?, que Dios me sanó del cáncer. Pero de ese año que después me sanó del cáncer, tuve un año para recuperarme. No quedé bien. Pero entre ese sanar, Marcos fue a mi casa. Y se enteró todo el barrio que fue a mi casa, porque él llegó, ¡Pedro! Y entró y me abrazó. Y abrazó a mi mamá. Y mi mamá era nuevita y yo también. Entonces le dice a mi mamá, Cristo está con ustedes. Cristo está con ustedes. Mire, Pedro, y dice, ya está sano. Y yo lo miraba ahí, porque ya me costó recuperarme. Yo digo, Señor, entre la duda y la fe, qué sé yo. Pero entró a mi casa. Y en el aparador de mi casa habían santos de miles. Estaba la Virgen, la difunta Correa, el Seferino Namuncura, qué sé yo, mire, si les quisiera nombrar todo. Y Marco entró y los miró. Y me dice, Pedro, ¿cómo no vas a estar enfermo? Con terrible idolatría. Bueno, se fue. Y mi mamá quedó. A la semana volvió. Y mi mamá corrió con una frazada a taparlo. Y los tapó y bueno, y pasó. Hasta que un día pudimos entender, ¿no?, que la enfermedad que yo tenía era por la idolatría que había en mi casa. Y por muchas otras cosas más. Mi mamá, hasta que un día lo entendimos, ¿no?, y echamos todo dentro de una bolsa de papa y la llevamos al arroyo y las revoleamos ahí dentro del arroyo y empezamos a limpiar mi casa. Empezamos a limpiar la casa. Se acabaron los ruidos, se acabaron los escalofríos, se acabaron que se cayeran las cosas de la nada porque todo se rompía. Y empezó a limpiar mi casa. ¿Y saben qué? Era un loco, porque él entraba a mi casa y se ponía a alabar a Dios. Y estábamos yo, mi mamá y Urbano, éramos tres. Éramos los tres primeros que los convertimos. Y él danzaba, no sé si te acordás, danzaba y mojaba el piso donde él cantaba así, transpiraba y yo no lo podía creer. Digo, pero este tipo está loco. Y hasta que un día le pregunté, le digo, pero ¿por qué danzas así tan fuera de lo común? ¿Y sabe qué me dijo? Que la base del evangelio está puesta en la alabanza. Por eso nosotros danzamos,
Vieron que hay muchos que no danzan, ¿no? Ve, están parados ahí. Yo era igual. Yo estaba parado y me ponía las manos por acá atrás y me hacía el danza. Pero cuando entendí esto, empecé a danzar con él. Y saben, si a ustedes no danzan, no alaban a Dios, hágalo de ahora para adelante. Porque Él trajo la vida a través de la alabanza. Nosotros estábamos muertos, pero la alabanza nos trajo a la vida, a la sanidad, al milagro. Hágalo. Ya va a ver que se le va a ir el dolor de rodilla, el dolor de hombro, el dolor de todo, ¿no? Amén, gloria a Dios, ¿no? Amén, gracias papá. Bueno, hay un listado de un montón de cosas para contar. Yo no quiero que se les haga tarde. Marcos, cuando llega y empieza a arrancar con la iglesia en el comedor de su casa, todos los vecinos, él vivía en pleno centro, así que todos los vecinos eran los ricachones del pueblo. Así que toda esa gente conoció al Señor. No voy a dar apellidos, no. Conoció al Señor, pero nunca aceptó reunirse. ¿Sabe por qué? Porque los ricachones de la cuadra le dijeron, pero esos negritos que van a tu casa, pobretones, ahora voy a hacer reunión con otro tipo de gente y nosotros vamos. En serio se lo digo. ¿Sí, no? Y nos reíamos de esto, nos reíamos, porque dijimos, y bueno, Marcos, hubiese hecho 2 reuniones, la mañana con los pobretones, con nosotros, y a la tarde con los ricachones del pueblo. Entonces nos reíamos. Y cada vez que él venía de visita, él les daba una vuelta y los saludaban y hablaban un montón con él. Y en una oportunidad lo invitan, un señor con un restaurante muy famoso acá en el pueblo, y cuando llega el Marcos y me dice, Ricardo, llévame porque voy a ir a hablar con esta gente, voy a saludarlos. Bueno, vamos. Entonces yo iba detrás de él, ¿viste? A mí los ricachones ni se enteraron que yo iba detrás del Marcos. Entonces hablaban con él, y yo estaba ahí al costadito, así como esa planta. Y resulta que le dice, te voy a enseñar mi cava. ¿Saben qué es la cava? Donde se guardan los vinos y todo eso. Nos va a bajar este hombre al sótano, una cava con vinos de Francia, de Italia, de no sé cuántos lugares. Y dice, y mira, mi orgullo que me lo enseñó mi abuelo a mis padres y mis padres a mí, es este licor de limón. Y le contó cómo se hacía, porque en Italia lo hacían, no sé qué cosa, qué sé yo, qué más. Se dejaba estacionar meses enteros y ya era el tiempo de abrirlo. Entonces, ¿qué hizo este señor? Lo abrió. Este licor tiene un 85% de alcohol. Entonces, abre unas puertitas así y saca una copa flaquita y larga. Y le hace chic, 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 y se lo da. Y saca otra. Y me la da a mí. Nosotros nos habíamos levantado tarde porque habíamos tenido una reunión la noche anterior. Entonces nos levantamos, fuimos a saludar a este señor, ni habíamos desayunado. Y yo lo miraba a él y yo, imagínate, a lo sumo me tomo un traguito de vino en el almuerzo, a veces. Y dijimos, ¿qué hacemos? Tomémoslo, Ricardo. En ayunas. Siguió hablando este hombre y nosotros y nos quedaba el 90% de la copa. Está bueno, ¿no es cierto, Marcos? Exquisito, exquisito. Qué de dioses. Y bueno, dice, tómatelo. Nos tomamos la copa, cada uno su copa. Salimos del negocio. Este restaurante queda en plena calle,
Belgrano. Y miramos el camino, la Belgrano así, de norte a sur, y yo la veía así. Y me dice, y nos habíamos estacionado para colmo como media cuadra más allá. Era domingo a la mañana, no había nadie. Entonces dice, ¿te animas a manejar, Rico? Le digo, bueno, estamos en el centro, estamos a 4 o 5 cuadras, vamos despacio. Yo voy mirando bien, Rico, yo te aviso. Bueno, vamos. Nos subimos, ¿no? Entonces yo estaba por el lado de la calle para entrar al volante y él entraba por la vereda. Cuando abre la puerta, se le escapa uno, pero de los buenos. El tema es que en vez de hacerlo en la vereda y después meterse, se metió y lo hizo. Entonces, él usó siempre los pañuelos de tela. Entonces, sentado así, y yo sentado en el volante. ¿Qué te pasó, Marcos? Dice, se saca el pañuelo, abre la puerta y hace... Marcos, ¿por qué no lo hiciste en la vereda antes de subirte al auto? Mira lo que apesta. Bueno, dice Rico, se me salió. Bueno, listo. Nos subimos. Vamos bien despacio. Subimos por la esquina de mi casa, nos estacionamos, nos bajamos, entramos al comedor de mi casa y ya Susi estaba levantada, estaba hablando con Nancy y lo mira Susi. Marcos, ¿qué te pasa? Ni hablamos nosotros porque dijimos, no digamos nada. Entramos así. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Le dice. Yo le digo, de verdad, nosotros íbamos así, por la vereda. Y dice, ¿por qué? Estás todo colorado, Marcos. ¿A vos te pasa algo? Y le contó. Y Susi hasta el día de hoy se descostilla de la risa. Pero nunca, y le dije, pero vos nunca le contaste lo que hiciste adentro del auto. Hermanos, este era Marcos. Entiendo que muchos ni lo conocieron. ¿Qué querés hacer, Bochi? Nos tenemos que ir. 2 segundos. ¿Cuántos creen en la oración? Lo mío es muy poco lo que tengo que contar, pero algo que me enseñó en lo poquito que Arrímate bien el micrófono. Que estuve con él. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Breve, en el año 89 que yo me convierto, él se iba yendo ya a los Estados Unidos, que fue en un retiro en el Manzano. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo yo trato con él? Cuando él empezó a venir, los años que venía, yo lo invité a Ricardo y a su familia, y él había venido a almorzar a mi casa. Desde ahí, bueno, le hice un asado, le gustaba mucho el pollo, porque siempre decía él, yo tengo un cementerio de pollo, Bochi. Comía mucho pollo allá. Y le gustaba el pollo, así que cada vez que venía yo lo agasajaba. Y en ese tiempo, a veces nos íbamos a esperarlo a Mendoza, a llevarlo con Graciela.
Creo que en ese tiempo me enseñó muchísimo de lo que aprendí. Y esto que le digo yo, hay que acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Hay que pelear. Por eso es que él me enseñó, Bochi, todo se tiene que pelear. O sea que tenemos una lucha espiritual de todo lo que nos pasa a nosotros. Es una lucha espiritual. ¿Y cómo tenemos que ganar esa batalla? Peleando. Y eso... Hola. ¿Está prendido? Y eso lo que yo siempre quiero enseñar, que todas las cosas que nosotros vivimos tenemos que pelearlas en lo espiritual, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por ese tiempo que yo aprendí de Él, de las cosas que Él me enseñó, porque gracias al Señor y a lo que Él me enseñó, mi familia está acá. Mis hijos, los 3 hijos, están aquí, porque supimos con Graciela pelearlo en lo espiritual. Y si usted quiere ganar una batalla, vaya a lo espiritual a pelearlo. Sí, Señor. No con la carne. Sí, Señor. Es en lo espiritual. Todo se gana en lo espiritual. Amén. Eso era todo. Rey eterno, perdónenme los hermanos que había convocado y que esto fue de esta manera, ¿no? Sepan perdonarme. Marcos, no estás, pero gracias por decir sí. Gracias por subirte a ese avión, por venir a un lugar que ni siquiera sabías dónde quedaba. Te reíste siempre del nombre de Tupungato porque nunca lo entendiste. Trajiste tu familia, trajiste toda tu vida. No sé si ganaste algo. Yo sé que perdiste un montón. Y yo sé que no me escuchás. Pero yo lo estoy diciendo delante del Padre porque lo único que estoy expresando es mi agradecimiento que no se puede pagar con absolutamente nada. En el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Hay un legado, uno de ustedes lo dijo, creo que mi hermana Feliz, hay un legado. Si este hombre dijo sí, y muchos de nosotros estamos donde estamos porque él dijo sí, ¿cuánto pensás que está diciéndote el Señor en este momento? Quiero que digas sí. Quiero seguir siendo tu Dios redentor, tu Dios proveedor, tu Dios Padre que te ama, que te cuida, que te protege. Pero quiero ser también tu Dios jefe, porque el reino de los cielos se levanta con este tipo de personas. Y si estás dispuesto en este momento, en el nombre de Jesús, quiero que esta profecía que se recibió también, mira, este es el camino. Sí, hay caminos hermosos, pero este es el camino. Y volveremos había un mensaje en esta mañana con esto. Obviamente no damos el tiempo, pero si se da la oportunidad, quiero que hablemos de esto, porque la iglesia tiene que encarar y desafiarse a decir sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Te bendigo tu semana. Seguro que se nos quedaron un montón de cosas para contar. Estaría bueno que las cuente por el WhatsApp, porque hay muchas cosas que cada uno de nosotros vivió que pertenecen al mismo hombre, pero con experiencias distintas. Te bendigo en el nombre del Señor. Quiero que te pongas de pie. Quiero que sepas que hay un Dios que te ama y que nunca te va a desamparar. Y esta semana usted la va a vivir bajo el amparo del Señor.